La pregunta de hoy: ¿es Jesús el nombre sobre todo nombre? Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, donde dice de la siguiente manera: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se argumenta comúnmente, especialmente por parte de los unicitarios o pentecostales del nombre, que el nombre sobre todo nombre es Jesús. Por lo tanto, Jesús debe ser el Padre. El error de esta posición es que el nombre sobre todo nombre no es precisamente Jesús, sino Kyrios, que traducido es Señor, o sea, Jehová o Yahvé. El texto no dice o no lee para que al nombre de Jesús, sino que dice en el nombre de Jesús. El verso 11 revela que ese nombre es Señor o Kyrios. Recordemos que Jesús era un nombre muy popular durante la época del primer siglo, tan común como Pedro y Juan. En el Antiguo Testamento hebreo, el nombre que hoy conocemos como Josué, el sucesor de Moisés, podría haberse traducido tranquilamente como Jesús. ¿Por qué entonces hoy tenemos una traducción diferente? Porque los traductores sabían que si a Josué le llamaban Jesús, la gente lo confundiría con el Hijo de Dios. Y viceversa, en el Nuevo Testamento a Jesús lo podían confundir con el sucesor de Moisés. Por eso usaron diferentes nombres para evitar confusiones, pero en realidad Josué es lo mismo que decir Jesús. Incluso significa la misma cosa. Josué y Jesús significan lo mismo. Jehová salva o Yahvé es salvación. Significa lo mismo. Hechos capítulo 13, versículos 6 y 7 habla de el mago Elimas y lo presentan con el nombre Bar Jesús. Su nombre completo era Elimas Bar Jesús. Esto significa que el padre de Elimas también se llamaba Jesús. El punto es que el nombre Jesús era muy común en esa época. También había otro llamado Jesús que andaba con Pablo en su ministerio. Esto está en Colosenses 4:11, donde dice que Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Había un Jesús llamado justo que andaba con Pablo en su ministerio. Ahora, pongamos atención. Filipenses 2:9 dice de Jesús que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se trata de un nombre que Jesús posee, que le fue dado, y ese nombre no es Jesús precisamente, porque Jesús se le llamó en su nacimiento, Jesús se le llamó en su humillación, pero Pablo aquí está hablando de su exaltación. El versículo dice en el nombre de Jesús, no dice al nombre Jesús o ante el nombre Jesús. El nombre al que se refiere o hace referencia este texto es Señor o Jehová o Yahvé o Yahweh, o sea, el nombre supremo. Incluso muchos cristianos tienen problemas en entender esto. Por eso hay que hacer referencia a Isaías 45:23, donde dice que Jehová es el nombre ante quien se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jehová en realidad es el nombre que se usa en la Biblia para llamar a toda la deidad.
y en su defecto al Padre por separado, al Hijo por separado y al Espíritu Santo por separado. Incluso yo tengo un video donde explico cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se llaman Jehová. Jehová encierra, por decirlo así, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola deidad, en un solo ser. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con la palabra Señor o Dios. Cuando hablamos o mencionamos la palabra Dios, estamos hablando de la divinidad o deidad de Dios. Jesús es el nombre terreno con el que se le dio a conocer en su ministerio terrenal. Incluso es por el nombre que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy. En Filipenses lo que dice es que se le dio un nombre sobre todo nombre. Incluso el de Jesús, recordemos que habían otros llamados Jesús en la Biblia. Y si el nombre sobre todo nombre es lingüísticamente Jesús, entonces todas las personas en el mundo que sus padres lo nombraron Jesús, tienen un nombre sobre todo nombre. Lo cual tampoco fuera posible, porque si uno se llama Jesús y el otro también se llama Jesús, ¿cómo sabría cuál nombre de ellos está por encima del otro? Si se llaman lo mismo, Jesús. Entonces quizás alguno preguntará, cuando usted reprende demonios, ¿qué dice? Por lo general se dice en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué decimos eso? ¿Porque el nombre lingüísticamente tiene poder? No. Si fuese así, entonces reprenderíamos en el nombre de todas las personas que se llaman Jesús sobre la faz de la tierra. Sino que hay que entender que cuando dice la Biblia en el nombre de Jesús, está hablando de la persona del Hijo. Cuando Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, está hablando de la persona del Hijo. Hacemos todo bajo la autoridad del Hijo. Es por eso que el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera. Escuche bien la expresión, no dice con mi nombre, sino en mi nombre, es decir, bajo la autoridad. Esto es lo que quiere decir en el nombre. Cuando David se enfrentó contra Goliat, dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Cuando a Pablo y a Pedro incluso lo acusaron de hablar en el nombre del Señor, los fariseos y los judíos le cuestionaron y le dijeron, ¿con qué autoridad o en qué nombre hablas? Eso está en el libro de los Hechos. O sea que esa expresión en el nombre significa en la autoridad de. Por eso que nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, porque estamos usando la autoridad que Cristo, el Hijo, nos dio. Pero a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es producto de su exaltación a lo más alto, es decir, junto a Jehová Dios, porque dice que toda rodilla se doblará ante Dios en el nombre de Jesús, sea terreno, debajo de la tierra o en los cielos. Todos doblarían su rodilla en el nombre de Jesús para adorar a Dios, quien incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Hay también un interesante texto en Apocalipsis donde habla de un nombre nuevo que tiene Jesús. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice, y al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí está hablando Jesús y está hablando de que tiene un nombre nuevo. Espero que esto le haya ayudado un poco. Si tiene diferentes opiniones, no hay problema. Lo importante es que conozcamos quién es el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Algunos le llaman Yeshua, algunos le llaman Jesús. Lo importante es que conozcamos al Hijo verdadero de la Biblia, quien nos lleva hacia el Padre bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que hay que entender quién es el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Dios le bendiga.